mi nombre es Camilo Varela y en el siguiente video voy a explicarles un poco acerca de algunos conceptos y definiciones propias del derecho que nos ayudarán a introducirnos un poco más en esto que son las ciencias jurídicas. Primero que todo, hablemos de algo y es del concepto o definición propia de qué es el derecho. El derecho, según Rodrigo Noguera, podría definirse como un ordenamiento de la vida social. Desde el punto de vista de la justicia, expresado en un conjunto de normas con miras al bien común. Pero para mí el derecho podría definirse, como ya lo dijo Noguera, como un conjunto de normas que regulan el comportamiento de la sociedad y que también propiamente establecen un orden en ella. Pero ¿cuál es su origen? ¿Cuál es el origen del derecho? El origen del derecho se basa en la necesidad impuesta por la condición social del ser humano. La palabra derecho proviene del vocablo latino deretum, que significa recto, referido al fiel de la balanza que logra un equilibrio entre los derechos contrapuestos. Los primeros códigos de leyes pertenecen a los sumerios con una asombrosa sistematización, ya que en Babilonia es sumamente importante por su antigüedad y por mostrar ese extremo rigorismo propio de una civilización antigua y vengativa. Un ejemplo claro de ello es el Código de Hammurabi. Sin embargo, sería el derecho romano el que ofrezca una elaboración de las normas de derecho privado tan evolucionadas y progresistas, que son sin duda la mayor fuente de códigos civiles modernos. Ahora hablemos un poco acerca de la diferencia que hay entre derecho y moral. Aunque son dos términos que poseen muchas similitudes entre sí, es correcto afirmar que son ordenamientos distintos y autónomos el uno del otro, ya que la moral busca el perfeccionamiento de la vida individual, introduciéndonos en el bien y apartándonos del mal, respondiendo a preguntas como ¿qué debo hacer o cómo debo comportarme para poder alcanzar mi propia perfección? Claro, todo ello desde un punto de vista interno y externo, pero siempre predominando el interno. Mientras que el derecho busca el establecimiento del orden social con miras al bien común. En otras palabras, lo que diferencia el derecho de la moral es la coactividad, ya que la moral es un orden social que no estatuye ninguna excepción, mientras que el derecho propiamente sí lo hace. Ahora, la diferencia entre derecho y justicia. El derecho primeramente no debe tener como objeto o no puede tener como objeto la justicia, ya que simplemente no hay una moral absoluta. Kelsen afirma que como no hay moral absoluta, demostrable científicamente, claro, la justicia no debe tener como fin el ordenamiento jurídico, ya que su principal distintivo o su principal característica es la coactividad. Además, afirma igualmente que el derecho es un orden de la conducta humana, mientras que la justicia solamente es un anhelo social que cada persona adopta desde su propia perspectiva. Hablemos un poco ahora sobre el iusnaturalismo. El iusnaturalismo o derecho natural es un derecho objetivamente válido. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que es un derecho nacido o emanado de la propia naturaleza. Además, es un derecho natural e inmutable, que no se somete a ningún cambio y que organiza de una manera tan fundamental la convivencia en la sociedad. ¿Cuál es la evolución del iusnaturalismo en la historia? Como ya lo dije anteriormente, el iusnaturalismo o derecho natural es un derecho que no se adhiere a ningún cambio, y si lo hace o si evoluciona, prácticamente perdería toda su esencia. Hablemos ahora un poco sobre el iuspositivismo. El iuspositivismo, Rodrigo Noguera podría definirlo primeramente como un derecho elaborado por los hombres, un derecho singular, por lo que cada pueblo, nación o estado posee el suyo propio que lo diferencia de todos los demás. Además, añade que es un derecho que está en constante cambio o en constante transformación a través de las épocas de la historia. Igualmente, el derecho positivo es un derecho del órgano legislativo o del organismo internacional al cual se le ha atribuido la facultad de expedir normas que regulen el comportamiento en la sociedad. ¿En qué consiste la teoría pura del derecho de Hans Kelsen? Según el mismo Hans Kelsen, emprendió una tarea de elaborar
una teoría pura del derecho con la finalidad de depurar del mismo toda ideología política y todo elemento de las ciencias naturales, para centrarse única y exclusivamente en estudiar normas jurídicas. Es decir, la teoría pura del derecho consiste en referirse únicamente a la norma jurídica positiva o aquella norma impuesta por el hombre que es preestablecida y que es válida. Y como norma válida, su existencia es creada a partir de otra norma de mayor jerarquía. Hablaremos sobre algunas definiciones propias de uno de los mejores juristas del mundo conocido como Haskell. Hablemos primero sobre su definición de coacción. Para Kelsen, la coacción podría definirse como una especie de castigo, ya que se habla del uso de la fuerza como consecuencia de alguna determinada conducta. Kelsen dice que la coacción es el criterio absoluto del derecho, porque es lo que le permite diferenciarlo de otra forma de regulación de la conducta humana. Además, es muy importante, ya que si se suprime el derecho, el elemento de la coacción, sería como eliminar esa nota característica y diferenciadora de las normas jurídicas frente a las morales y a de las costumbres. Sería como un fuego que no arde o una luz que propiamente no ilumina. La norma jurídica. La norma jurídica es aquella que establece un comportamiento debido y la consecuencia que surge de no realizarlo. Ejemplo, una norma jurídica que le permite a las personas publicar sus ideas en la prensa posee una prohibición para el Estado de interferir en la publicación de esas ideas. Si por alguna razón el Estado interfiere, un juez puede ordenar que cese esa interferencia e incluso colocar una sanción. El hecho ilícito. El hecho ilícito es una especie de acto jurídico, como también lo es el hecho lícito. Su diferencia radica en que, como ya lo dije, el primero es ilícito, y como es ilícito contraria al menos una de las normas primarias imperativas del ordenamiento jurídico, y por ello denota la posibilidad de imponer a alguien una sanción. Kelsen dice que no hay obligación jurídica sin sanción ni hecho ilícito sin obligación, y es sumamente importante porque el hecho ilícito es el que condiciona esa sanción para que se pueda dar. Obligación jurídica. La obligación jurídica, lo primero que hay que saber de la obligación jurídica es que está muy relacionada con lo que es el hecho ilícito, ya que la obligación jurídica consiste en la imposición de una determinada conducta bajo la amenaza de la prohibición de un determinado bien. Y aquí es donde entra en juego lo que es la sanción para que se dé la coacción de dicha obligación. Son términos que nos confundan, pero son ordenamientos que están muy ligados el uno del otro para que se pueda dar una lógica. Un ejemplo de obligación jurídica podría ser cuando una persona ocasiona daños al carro de otra. El perjudicado puede exigir que se le pague los perjuicios ocasionados a su propiedad, mientras que el victimario debe obedecer esa obligación jurídica por el daño ocasionado. La sanción. La sanción es una decisión tomada por autoridades públicas o privadas que surge como el incumplimiento de una determinada conducta obligatoria. Kelsen dice que las sanciones jurídicas son negativas porque implican un mal, es decir, quitan un bien jurídico, y tampoco admite la posibilidad de que una sanción pueda contraer algo bueno. A continuación hablaré sobre lo que es la responsabilidad jurídica. Para Kelsen, la responsabilidad jurídica es esa relación que existe entre la sanción y el individuo al cual se impone esa sanción. Cabe aclarar que es muy importante recalcar la relación que existe entre la responsabilidad jurídica y la obligación jurídica, puesto que aquella surge cuando ésta se incumple. El ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es un sistema de normas que rige la organización legal de algún determinado lugar o de alguna determinada época. Para Kelsen, el ordenamiento o el orden jurídico no es un conjunto de normas yuxtapuestas y coordinadas, sino que es una estructura jerárquica que surge en diversos estratos superpuestos. Jerarquía normativa. Primero que todo, Kelsen se encontró con una maraña desorganizada de normas impregnadas en cuestiones no jurídicas, y por ello decide crear una
teoría pura del derecho. Pero para que esto se lleve a cabo es necesario unificar todas estas normas, teniendo en cuenta que debe haber una relación entre todas ellas. Así crea una estructura conocida como la pirámide de Kelsen, la cual consiste en que las normas de mayor rango normativo dotan de validez a las normas de menor rango normativo. Por otra parte, el orden jerárquico quedaría de la siguiente manera. Primeramente estaría la norma fundante o supuesta, claramente. Le seguiría la ley, que sería la Constitución, estaría en la cópula, y posteriormente se encontrarían las normas reglamentarias. La validez. El concepto de validez que él se nos definía como que una norma vale porque otra norma superior así lo establece. Pero este orden o este ordenamiento no puede llegar hasta el infinito, ya que debe finalizar con una norma que supondremos la última, la suprema. Y como norma suprema debe ser presupuestada, dado que no puede ser impuesta por una autoridad cuya competencia tendría que basarse en una norma aún mayor. Ya para finalizar, responderemos a la siguiente pregunta. ¿Qué son las personas desde el punto de vista jurídico? Este término hace referencia básicamente a la persona jurídica, que es capaz de ejercer derechos y también de adquirir deberes, para realizar actividades que ocasionan una plena responsabilidad jurídica. Es importante aclarar que esta persona existe físicamente, pero no como individuo humano, sino como una institución que es creada por otra persona física para cumplir un papel determinado. Muchas gracias por su atención.